Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Muy buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Los saludamos en este sábado 19 de marzo del año 2022 y a partir de este momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio. Todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter @caracoldepeli o lo pueden hacer a través de caracol.com.co/depeliculanable con el programa. Y allí, además de dejar sus comentarios, sugerencias y opiniones, también tienen a su entera disposición todos nuestros programas completos, sin cortes, sin interrupciones, para que los escuchen a cualquier hora del día en nuestra plataforma a la carta, o lo pueden hacer a través de los podcasts que están en FeedBurner, iTunes y Spotify. Corría el año de 1969 cuando la maravillosa banda Led Zeppelin lanzaba su primer álbum, y de ese trabajo sale esta canción Good Times, Bad Times, buenos y malos tiempos, que ha estado presente en varias bandas sonoras, incluyendo American Hustle, y también en uno de los grandes estrenos de esta semana, o una de esas grandes novedades en las plataformas, como lo es la película El Proyecto Adam, disponible en Netflix. Y por supuesto, aquí en De Película de Caracol Radio también vamos a estar hablando de otras producciones que se convierten en novedad, tanto en la cartelera, en los teatros de cine, como en el streaming. Así que sean ustedes bienvenidos en este sábado 19 de marzo de 2022, aquí en De Película de Caracol Radio, más compañía, buenos y malos tiempos. En De Película, el estreno. ¿Qué está haciendo, capitán? Creo que es obvio, robando este jet. Creo que es obvio que eso intenta, pero puedo rastrear sus saltos. Sí, pero sabe que lo sé, por lo tanto uno de nosotros no sabe otra cosa. Señora, activó la secuencia de túnel de gusano. Adam, quiero que me escuches con mucha atención. Si no aborto. Y una de las películas más vistas en la plataforma de Netflix es esta producción de 1 hora 46 minutos de duración que navega los terrenos de la acción, la aventura y la comedia. De 2022 y original de Netflix, su título original es The Adam Project y ustedes la tienen ya como El Proyecto Adam. Y aquí en medio de esta batalla espacial con agujeros de gusano de por medio, hablamos del Proyecto Adam, una producción dirigida por un canadiense nacido en Montreal un 23 de julio de 1968, Shawn Levy. Además es productor y actor. Este hombre en el pasado estuvo como productor de The Arrival, la película de ciencia ficción, pero que era seria, trascendental, no comedia como esta de Adam Project. También fue el productor entre 2016 y 2022 de la exitosa serie Stranger Things. Y también como realizador estuvo al frente de proyectos tan importantes como Una noche en el museo, en un par de entregas, y también su más reciente colaboración fue Free Guy, película en la que precisamente estaba el gran protagonista de The Adam Project, el carismático canadiense también nacido en Vancouver un 23 de octubre de 1976, Ryan Reynolds, el hombre que ha estado en todo tipo de largometrajes y en los dos universos, tanto en DC con su fracaso estruendoso como Green Lantern, y también en la competencia con Deadpool, y lo hemos visto en comedias románticas como The Proposal y también películas serias como esa maravillosa producción del año 2010 Buried, donde él prácticamente carga con todo el peso dramático de la película de un hombre que se encuentra luchando por su vida al interior de un féretro. Y complementan el reparto de esta producción
un joven actor que hay que ponerle el ojo desde temprano, Walker Scobell, que aquí interpreta a ese joven Adam, un niño que supuestamente tiene 12 años de edad, como lo muestra la película, pero que realmente compagina muy bien y se complementa muy bien con Ryan Reynolds en esta producción. También aparece otro actor que ha tenido una presencia importante al interior del universo cinematográfico de Marvel. Llegó a recoger ese rol que en el pasado había interpretado Edward Norton y también el mismo Eric Bana, siendo el famoso Bruce Banner o The Hulk para las muchas entregas de esta saga, especialmente con los Avengers. Pero también es del tipo de actores que hace papeles serios, incluyendo ese gran periodista Mike en la cinta de 2015 Spotlight. Y también lo vimos en Foxcatcher, la película del año 2014 que hablaba sobre el mundo de la lucha. Y finalmente complementan el reparto también dos mujeres afines al género de los superhéroes. Es que ahora es muy difícil encontrar un actor que no haya pasado por el mundo de los superhéroes en los dos universos, tanto en DC Comics como en Marvel. Una de ellas, Jennifer Garner, que fue la famosa Elektra en esa malograda película, que también la vimos en De 13 a 30, estuvo en Daredevil, estuvo en Juno. Esta tejana, nacida en el estado de la Estrella Solitaria en Houston, Texas, un 17 de abril de 1972, que sigue estando vigente. Y Zoe Saldana, sí, también, la misma mujer de Guardianes de la Galaxia, la gran Gamora, que la vimos en Avatar, que la vimos en Star Trek como Uhura en el año 2009, una mujer nacida en New Jersey, un 19 de junio de 1978, y aquí la gran villana de turno. ¿Cómo olvidar a esta mujer, a Maxine, de ese exquisito personaje de una muy bien lograda película por allá en 1999, Being John Malkovich? También fue la famosa Neil Harper Lee en otra extraordinaria película, Capote, la versión del año 2005 con el ya fallecido Philip Seymour Hoffman. Estuvo en Get Out también como una villana en esa interesante película del año 2017, y fue Trish en Virgen a los 40 del año 2005. Ella nació en Miami un 23 de marzo de 1959. Oh, tropieza y haz un escándalo. Baja eso, por favor. No te voy a hacer daño, te lo prometo. ¿Qué haces aquí? Al parecer sangrando. Bueno, ya pasando a la historia de este proyecto Adam modelo 2022 con la dirección de Sean Levy y con el gran protagónico de Ryan Reynolds, esta película de nuevo, y no es la primera ni será la última vez que se hable sobre viajes en el tiempo, y aquí aparece el gran personaje central, Adam Reed, en su edad adulta, interpretado por Ryan Reynolds, un viajero del tiempo, un hombre que en el año 2050, como escuchábamos al principio en esos audios en español, hablaba de cómo estaba robando una nave y cómo a través de un agujero de gusano trataba de viajar en el tiempo, y se ha aventurado en una misión de rescate para buscar al gran amor de su vida, que ella fue víctima de una celada y que se explicará varios minutos adelante en el metraje, el rol interpretado por Zoe Saldana, la mujer que prácticamente flechó, eclipsó con su presencia y con su inteligencia a Adam Reed, pero se perdió en ese continuo espacio-tiempo, en circunstancias misteriosas que hacen parte de la investigación de este Adam, que decide regresar al pasado, y con esa nave que él robó cuando estaba siendo perseguido por la gran villana de turno, por el rol de Maya Sorian, el rol a cargo de Catherine Keener, pues Adam Reed termina años atrás y viaja a 2022, y al único lugar que conoce o que recuerda de esa época, que era su casa, una casa rural, una casa alejada de la urbe, donde él vivía cuando tenía 12 años de edad. Y allí aparece ese encuentro, ese que tenemos ahí de fondo, con su versión joven, con su versión de 12 años. El rol lo interpreta Walter Scobell. Y aquí lo que viene es algo llamativo dentro de las películas de viajes en el tiempo, y si ustedes pueden recordar, por ejemplo, no yéndonos muy lejos, con Back to the Future o Regreso al Futuro, se hablaba de que dos personas no podían encontrarse en diferentes líneas temporales porque podría causarse una catástrofe de tamañas dimensiones, pero aquí este tema se maneja de una forma que no es muy frecuente dentro de las películas de viajes en el tiempo, porque comparten ese Adam ya en su edad adulta y el Adam de 12 años, y lo que empieza a mostrar la película es
es el difícil entorno donde este niño de 12 años pues está teniendo una relación difícil con su madre, con Ellie Reed, el rol a cargo de Jennifer Garner, porque ella pues se convirtió en madre soltera, está tratando de sacarlo adelante, está tratando de que su hijo esté en las mejores condiciones, a pesar de que es víctima de bullying en la escuela, de que es golpeado por los mayores y donde su círculo de amigos no es muy numeroso, que digamos. Y todo este escenario se complica aún más por la falta de esa figura paterna. Y allí aparece el rol a cargo de Mark Ruffalo, Louis Reed, un científico que sin quererlo, o más bien sin pensarlo, sin proponérselo o sin imaginarlo, terminó inventando los viajes en el tiempo. Y aquí se da una superficial explicación en un tema tan complejo de cómo este hombre terminó creando esos agujeros de gusano. Y ese gran villano, ese personaje de la historia que perseguirá a Adam no solo en el 2050, sino también en el 2022, es Maya Soria, en el rol a cargo de Catherine Keener, una mujer que en el pasado había trabajado de la mano con el mismo Louis Reed, con el rol a cargo de Mark Ruffalo, y ellos habían llegado a ese punto donde el cerebro, donde la mente de Louis fue el creador de esos viajes en el tiempo y donde Maya Sorian era una especie de socia que lo estaba acompañando en esta difícil empresa y que estaba consiguiendo los recursos para tamaño proyecto. Y allí lo que vamos a ver es ese viaje de el gran Adam, el rol de Ryan Reynolds tratando de reencontrarse con su ser más querido, con la preciosa Laura, y encontrándose con esa versión de él a sus 12 años, tratando de recuperar algunos de esos momentos perdidos, especialmente con su padre, entender ciertas decisiones que este hombre no tuvo cuando él estaba en pleno crecimiento, y también ver que en su edad temprana también él sin quererlo le estaba causando un daño que dejan un sabor amargo, y es que no trató muy bien a su madre, a Ellie Reed, precisamente por esa falta de una figura paterna. Una película que mezcla drama, comedia, pero sobre todo tiene ciencia ficción, los viajes en el tiempo, y dándoles un nuevo enfoque, algo que no es tan casual dentro de este tipo de largometrajes. Este reloj. Bueno, ahí se dan cuenta que son la misma persona en diferentes escenarios. Esta película había estado pensada desde el año 2012 y su protagonista era nada menos y nada más que Tom Cruise, pero finalmente ve la luz 10 años después a cargo de Ryan Reynolds. Mark Ruffalo y Jennifer Garner ya habían trabajado juntos en De 13 a 30, una película que de cierto modo hablaba del tema de los viajes en el tiempo, aunque allí Jennifer Garner simplemente tenía un deseo, se metía en un closet y de los 13 años pasaba a una sensual y despampanante mujer con 30 años, pero con la personalidad de una niña. Esta es la segunda colaboración entre Ryan Reynolds y Sean Levy, después precisamente de Free Guy, esa sobrevalorada película del año anterior, y que seguirá esta colaboración en lo que va a ser la tercera entrega de Deadpool, que estará muy pronto en las salas de cine. Y El nombre del perro Hawking, que aquí tiene importancia, sigue el patrón como una especie de homenaje a las películas de Regreso al Futuro o de Back to the Future. Recordemos que el Dr. Doc Brown tenía, entre otros, a Copérnico, a Einstein, y pues aquí, a manera de homenaje, Stephen Hawking aparece en El nombre de un perro. Y esta es la segunda película en la que Mark Ruffalo interpreta a un científico que manipula el viaje en el tiempo. El primero, por supuesto, fue la mega taquillera producción Vengadores Endgame del año 2019. Y esta es la tercera película de viaje en el tiempo de Mark Ruffalo, también luego de ese de 13 a 30 y de Vengadores Endgame, y el segundo largometraje de viajes en el tiempo de Ryan Reynolds después de lo que fue Deadpool en su segunda entrega en 2018. Bueno, y con el proyecto ADA modelo 2022 tenemos una película recurrente, podría decirse trillada, dentro de los viajes en el tiempo, donde las mismas situaciones de los agujeros de gusano, de viajes al pasado, donde tratan de remediarse asuntos que en su momento no fueron concebidos de cierta manera, pues están a la orden del día. Insisto, aquí lo único realmente llamativo es que no se habla de esas catástrofes
catástrofes en las líneas del tiempo cuando una persona se conoce con su yo del pasado, porque aquí ellos conviven de maravilla. Y de resto vemos actores muy, muy reconocidos como Ryan Reynolds, como Mark Ruffalo, un director como Sean Levy, en una plataforma como Netflix, haciendo una película que tiene los mismos lugares comunes, las mismas secuencias de las películas de viajes en el tiempo, pero que sin lugar a dudas llama la atención porque para encontrarse en una plataforma simplemente se convierte en un tipo de film que viene bien para un momento de divertimento, para simplemente estar ahí pendiente de las novedades de la plataforma y encontrarse con esta película. Y cuando uno ve su reparto y habla de viajes en el tiempo y el carismático Ryan Reynolds, pues seguramente le resultará un buen plan a cierto tipo de público, pero es del tipo de películas que seguramente uno se lo pensaría dos veces a la hora de pagar ya las entradas para ir a una sala de cine a ver más de lo mismo. Así que una película más del montón dentro de Viajes en el Tiempo, con un pequeño diferencial que no es que aporte mucho al género. Se trata de la producción de 2022 presente en Netflix, el proyecto Adam. ¿Un niño o qué te pasa? Vuelve a la casa antes de que regrese mamá y actúa casual. Oye, ¿Sí, diga? es increíble. Sí que lo es. En De Película, el estreno. คนแถวนี้เขาก็นับถือผีมาดนแล้วเนาะตั้งแต่ก่อนมีศาสนาอีกมั้งแต่ว่าความหมายคำว่าผีของคนอีสานนี่มันอาจสิบ่คือที่พวกเจ้าฮู้จักกันเด้ Pero la definición de dioses puede ser diferente en cada cultura. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este sábado 19 de marzo del año 2022 y avanzamos, seguimos adelante hablando de los estrenos de la semana, tanto las novedades en el streaming como las películas que llegan a la cartelera nacional, a las salas de cine. Y esta es una de ellas, una producción de 2 horas 10 minutos de duración, una coproducción entre Tailandia y Corea del Sur, hablada en tailandés, de 2021, The Medium, La Medium, una película que navega los terrenos del terror, el suspenso y el horror psicológico, pero que sobre todo se convierte en una interesante apuesta dentro de ese maravilloso modelo de narrar cine, el famoso pseudo documental o el documental falso. น้ำต้นไม้ตามให้ตามหน้าเสียมีผีอยู่เบิด En los árboles, en el campo, en el agua, en las rocas, cada uno tiene sus representativos, sus dioses. En el 2018, el equipo de documentales viajó por toda Tailandia para investigar la vida de los psíquicos. Después de entrevistar a varios psíquicos, el equipo decidió seguir la vida diaria de Nin. Y así empiezan los primeros minutos de esta producción que habla precisamente de los exorcismos. Una película que tiene como director a un hombre nacido en Bangkok, en Tailandia, un 11 de septiembre de 1979, Banjong Pisantanakun, un hombre que en el pasado nos entregó una muy, muy interesante y muy bien lograda película dentro del drama y el romance llamada One Day, que mostraba la historia de ese tipo de situaciones que se vive en cualquier oficina, y es que hay personas que creen que en su lugar de trabajo no pueden encontrar el amor y por el contrario tienen cierto escepticismo a la hora de relacionarse con sus compañeros de trabajo, pero finalmente encuentran ahí la persona con la cual comparten o se involucran sentimentalmente, y todo esto ocurre dentro de la película One Day en un viaje al Japón. Y este hombre ahora es el gran realizador de The Medium o La Medium, y tiene como una de sus protagonistas a la actriz Sawane Utuoma, que se especializó en el campo del teatro. En los últimos o en los recientes años se presentó en películas como The Promise en el año 2017 y también en una serie llamada The Underclass. Y la otra gran protagonista de esta historia es una mujer que sobre sí carga todo el peso dramático de esta película y que se somete a todo tipo de vejámenes dentro del largometraje, por supuesto. Ella es tailandesa, Narlia Gulmonkolpech. Apareció en algunas series de televisión tailandesas antes de hacer ese gran debut cinematográfico en esta película The Medium. Ella nació un 26 de marzo del año 2000, tiene 21 años y mide 1,64 m de estatura. จริงๆไม่มีใครรู้นะว่าท่านเป็นใครมาจากไหนแต่ว่าเขาก็นับถือกันมานานมาก En realidad nadie sabe de dónde viene y de dónde es, pero
o qué es, pero muchos han creído en él a lo largo de los años. Está hablando precisamente de uno de los dioses que presenta esta película, y este documental habla sobre esa herencia que se presenta en algunas familias, una suerte de maldición o de bendición, depende del punto de vista del cual se le vea, acerca de ese tipo de personajes que tienen un contacto, un puente trazado con el mundo sobrenatural, con el mundo que está más allá de la visión humana. ทุกปีก็จะทำพิธีกันนะครับเป็นพิธีใหญ่โตเลยล่ะชาวบ้านก็จะมาถามว่า Y precisamente esta película, dentro del falso documental, empieza a mostrarnos en sus primeros minutos cómo este supuesto equipo de producción empieza a entrevistar a uno de los personajes de la historia, y ella cuenta la vida acerca de una adolescente que hasta cierto punto, hasta cierto lugar de la historia, pues llevaba una vida tranquila, una adolescente muy linda llamada Ming, que estaba relacionándose bien con sus padres, que le iba bien en el colegio, que estaba dedicada a las actividades rurales, pero de un momento a otro ella empieza a cambiar, empieza a tornarse violenta. En su trabajo las cosas no resultan de la mejor forma, pese a que tenía ese tipo de situaciones donde era una empleada que, si bien no era la más popular, por lo menos cumplía a cabalidad su trabajo y simplemente iba de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, y a lo sumo tenía algún tipo de actividad extrafamiliar cuando se dedicaba a recorrer esos campos, esas veredas, esos sitios que nos presenta esta película, muy al estilo del paisaje, especialmente del norte de Tailandia, donde el campo verde está cubierto por espesa vegetación y donde son frecuentes las temporadas de lluvia. Pero, insisto, todo cambia en el momento en que Ming empieza a mostrarse violenta, a cometer actos que no entran dentro de la lógica, y allí vemos una narrativa que ya se convierte en algo reiterativo dentro del cine, especialmente lo que tiene que ver con posesiones demoníacas o infernales o de todo tipo de demonios, y también con el ejercicio del exorcismo, como se conoce al interior de varias religiones. Y allí vemos esa degradación que surte en el cuerpo, en la mente y en la personalidad de Ming, cómo empieza a cometer esos actos que van más allá de cualquier raciocinio, que desdicen de la condición humana, que empieza a atacar a todo tipo de personas, también en algunas secuencias que resultan siendo bastante explícitas. No tiene control de su ser, se encuentra completamente enajenada y sostiene sexo casual con cualquier tipo de personaje, a pesar de que en estas actividades resulta siendo humillada, pues ella no tiene ningún problema, comienza a hablar en otras lenguas, a tratar mal a sus seres queridos, a comer todo tipo de sustancias y de alimentos, a asesinar no a seres humanos, pero sí a especies menores, y allí empieza a desarrollarse la historia de The Medium. Y lo que hace esta película tailandesa es mostrarla a través del modelo de pseudo documental, donde incluso se encuentra también realizado este trabajo, que cualquier persona podría pensar que se trata de una historia real, porque los movimientos de cámara, las entrevistas, los testimonios, el material audiovisual supuestamente recuperado de las sesiones donde se realizó el exorcismo y todo esto, parece en realidad como extractado de la vida real, pero ese es uno de los valores que tiene esta producción, insisto, esta coproducción entre Corea del Sur y Tailandia. แต่ว่าก็ไม่สำเร็จหรอกก็เลยยอมรับท่านเข้ามาที่จริงก็ดีนะก็ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นได้สวดมนต์ทุกวันทำพิธีแล้วก็มีคนมาหามาให้เราช่วยนะเพราะว่าคนเขาเดือดร้อนมากเนี่ย Esta producción fue rodada en la región de Isan, esto se encuentra al noroeste de Tailandia, fue anunciada en febrero de 2021 y se programó su estreno para julio, donde en Corea del Sur recibió gran reconocimiento precisamente por ese modelo de que muchas personas de manera incauta pensaron que se trataba de una historia real. The Medium fue vendida por Fine Cut para el próximo European Film Market, uno de los escenarios donde estas producciones orientales pues ven la luz y llegan a países como el nuestro, como Colombia. Una película que, si bien pues podría decirse que es la versión oriental de películas tan importantes como El exorcismo de Emily Rose, pues tiene ese gran valor agregado, y es que se presenta bajo un género cinematográfico
cinematográfico que si se ejecuta bien puede causar ese tipo de efecto en el público, y es que es a tal punto el realismo de las imágenes que podría pensarse que se trata de una historia de la vida real, y tiene un merchandising o un mercadeo muy parecido a lo que en su tiempo hizo la película The Blair Witch Project, del proyecto de la bruja de Blair, donde ese trabajo previo hacía pensar que se trataba de una historia de la vida real. Incluso miles de fanáticos terminaron en esos bosques donde supuestamente vivía la bruja. Así que en esta película lo que tenemos es básicamente esa columna vertebral, ese hilo narrativo de cómo el personaje central se va degradando a través del tiempo, cómo empieza incluso a sufrir problemas emocionales, físicos. Aquí la transformación de la gran protagonista de esta historia es perturbadora. Pasa de ser una adolescente muy bonita a convertirse prácticamente en un guiñapo, en una persona completamente enferma, raquítica, que ha perdido el pudor y donde prácticamente ni se baña y no consume alimentos y prácticamente vive más como un animal que como una persona, como un ser humano. Y de ahí en adelante lo que vemos es una producción que encamina todo su tramo final a ese exorcismo que se le debe realizar por un experto que conoce que o que sabe que son miles los demonios que rondan a esta mujer y que muchos de ellos ya habitan en su interior, pero finalmente esa película termina cayéndose porque ese modelo de pseudo documental pues ya no resulta tan realista y pasa prácticamente a lo que sería un escenario de cine zombie donde todos se convierten en figuras que comen carne. Bueno, en fin, eso lo van a ver ustedes al final de la película, pero insisto, el ejercicio de hacer que esta historia parezca real en gran parte del metraje, ese es su gran valor. Así que uno de los estrenos de la semana presente en las salas de cine se trata de The Medium, una coproducción entre Corea del Sur y Tailandia. En De Película, el estreno. Hola. Marcos, habla Ángela. Creí que teníamos un acuerdo. No sé, pero hoy tendrás de las alfombras y la tira adhesiva está defectuosa. Solo necesito un par de horas. Entiendo. Yo también tengo entregas y fue por eso que acordamos de las 9 a las 6 entre semana, de 10 a 5 los sábados y nunca los domingos. Por favor, no hagas. Seguimos aquí en De Película de Caracol Radio en este sábado 19 de marzo del año 2022 y seguimos hablando de los estrenos de la semana y de las películas que se presentan como novedad en las plataformas en el streaming. Y estos sonidos, cortesía de HBO Max, pertenecen a una de esas producciones. Un largometraje que navega los terrenos del crimen, el drama y el suspenso. Del año 2022 y de 1 hora 29 minutos de duración, su título original y tal cual se presenta en la plataforma es simplemente como Kimi. Remodelo mi casa. Tal vez deba hablar con él. No puedes. Solo avísame cuando vayas a salir. ¿Quieres? Sí, gracias, adiós. Bueno, y parafraseando a los cronistas deportivos, Kimi tiene en la dirección a un viejo conocido de la afición, al gran Steven Soderbergh, un hombre nacido en Atlanta, Georgia, un 14 de enero de 1963, responsable de trabajos dispares, porque este hombre puede hacer películas extraordinarias, pero también mandarse tremendos plomazos, así literalmente, películas que aburren, y aburren en cantidad. Y para dar unos pequeños ejemplos de su variada filmografía, pues hablamos de una película que precisamente ustedes tienen a su disposición en la misma plataforma en HBO Max del año 2021, No Sudden Move, que pese a tener un reparto increíble donde aparecían entre otros Don Cheadle y Benicio del Toro, es una película eterna, insufrible. También este hombre hizo una maravillosa, una extraordinaria producción por allá en 2000. Se trata de la sensacional Traffic. También en ese mismo año hizo Erin Brockovich, que es otra de sus buenas películas, pero hizo también otra producción insufrible con el mismo Matt Damon y con Michael Douglas, Behind the Candelabra o Detrás del Candelabro, la cinta del año 2013, un biopic acerca de una de las figuras más excéntricas dentro de los medios y la música en los Estados Unidos. Y otra de esas buenas películas que prácticamente se convirtió en una suerte de premonición
de lo que iba a pasar en 2019 con el famoso COVID, fue su producción del año 2011, Contagion. Hola, mi cielo. Hola, ¿tienes tiempo para hablar? Un poco. ¿Qué pasó? ¿Qué? Nada. No. Y la gran protagonista de esta historia es la mujer que carga sobre sí todo el peso dramático de esta película. Casi que es uno de esos largometrajes donde un actor es el que tiene todo el peso de la historia. Y ella pues está de moda por estos días y va a estar de moda durante varios meses debido al boom que produjo su participación en la más reciente versión de The Batman modelo 2022, de la cual hablamos ampliamente aquí en De Película de Caracol Radio, del director Matt Reeves. Pues se trata de la preciosa californiana, nacida un 1 de diciembre de 1988 en Los Ángeles, que es pequeñita, apenas mide 1,57 m de estatura, pero que tiene extremado talento. Se trata de la preciosa Zoe Kravitz, Gatúbela de The Batman, pero que también estuvo en las películas de X-Men como Angel y también en Mad Max Fury Road. Ella también había sido Catwoman o Gatúbela, la voz en la versión en inglés de Batman Lego, la película del año 2017. Y complementan el reparto de Kimi Byron Bowers, un actor que en el pasado precisamente estuvo con Steven Soderbergh en esa desastrosa película No Sudden Move del año 2021, y también lo vimos en Loiter Squad del año 2013. Y aparece Rita Wilson, californiana, nacida en Los Ángeles un 26 de octubre de 1956, que estuvo en Runaway Bride de 1999. Y aparece Erika Christensen, nacida en Seattle, en Washington, un 19 de agosto de 1982, que estuvo ya con Steven Soderbergh en esa maravillosa película Traffic por allá en el año 2000. ¿Me oyes, Ángela? Sí. ¿Lo encontraste? Sí. El repetidor Sigma negro con las 6 entradas, ¿sí? Sí, ya sé, pero creo que también tenía mal un cable. Y aquí en medio de estas reparaciones locativas hablamos de la historia Kimi, la producción de Steven Soderbergh, y el personaje central es Angela Childs, el rol a cargo de Zoe Kravitz, una mujer que sufre de agorafobia, un trastorno que consiste en un miedo y una ansiedad intensos, casi que incontrolables, de estar en lugares en donde es difícil escapar o donde no se puede disponer de ayuda. La agorafobia generalmente involucra miedo a las multitudes, a los puentes o a estar solo en espacios exteriores, y por eso este personaje de Angela Childs pues vive absorta del mundo. A lo sumo ella se comunica con su círculo cercano a través de la tecnología, a través de videollamadas o también a través de su computador portátil, pero de resto ella evita al máximo estar en contacto con la sociedad y por eso prácticamente vive prisionera en su propio departamento, en su propio departamento muy mexicano, como en esta escena cuyos sonidos tenemos de fondo. Si alguna persona trata de acercarse, ella prefiere hablarle a través de las paredes, pero no tener ese contacto ni siquiera visual, sino simplemente lo más alejado posible. Y esta mujer trabaja al interior de una empresa de tecnología que está desarrollando una plataforma que ya se encuentra bastante adelantada y que es el símil o la comparación con Siri, con esa famosa voz que resulta siendo tan familiar para varias personas, donde se hacen todo tipo de cuestionamientos, especialmente de recomendaciones de restaurantes, de direcciones y de cualquier tipo de pregunta cabe, pero algunos pues lo toman de manera algo infantil o pueril y deciden preguntarle ciertas barbaridades, y allí es donde entra el personaje de Angela Childs, porque cada vez que se avanza más en el campo de la tecnología, pues son más los cuestionamientos que tienen que resolverse, y entonces a ella le llegan ciertos casos donde las personas preguntan una serie de cuestiones que una inteligencia artificial no podría procesar, básicamente porque son a través de un lenguaje más humano, una jerga que no está en el común de los hablantes. Entonces ella empieza a descifrar esos archivos, pero en ese proceso donde le está aportando a la plataforma a Kimi, que insisto es un símil con lo que es Siri,
ella descubre un audio bien perturbador, un audio donde se habla de un asesinato, y en ese instante pues ella queda completamente perturbada, más allá de su condición, de su trastorno de la agorafobia, pues ella va a verse vulnerable, perturbada, tocada por este mismo escenario. A pesar de todos los problemas que tiene, pues también sostiene ciertas relaciones íntimas con unas personas que tratan de llegarle a su ser, pero bueno, eso es otro asunto. Y al margen de la historia de Ángela también se presenta otro hilo narrativo que aparece en los primeros minutos de la película, donde un hombre hace una llamada y parece ser víctima de una extorsión, y así, entre esa llamada que resulta siendo crucial y la vida agorafóbica, podría decirse, de la misma Angela Childs, se construye esta historia que navega los terrenos de el drama, el suspenso y el misterio. ¿Sabías que antes era de Arturos? No. El de toldo rojo, que está justo enfrente a la vieja tienda de guitarras. Creo que sí, sí. ¿Ahora es tailandés? ¿Y es bueno? No sé, no llevan a las casas. Están locos. Dicen que es la mejor comida tailandesa del mundo. Porque nada puede ser bueno, porque tiene que ser lo mejor del mundo. Y a diferencia de muchas producciones rodadas durante la pandemia del COVID-19, esta película no solo tuvo que observar las restricciones y precauciones relacionadas con el coronavirus entre bastidores, durante la filmación, durante el encuentro de los actores, de los productores, de los realizadores, sino que también reconoce explícitamente la pandemia en la pantalla, en la película. Se hace parte de la historia. Los personajes usan máscaras y Ángela admite en un diálogo que el virus la tiene en esa situación de agorafobia y que había mejorado antes de su problema de ansiedad, pero que el COVID le provocó una recaída. Perdón. Prometiste no hacer eso. Lo sé, pero hoy lo intentaste con el camión de comida. Y Steven Soderbergh dirigió esta película que tiene lugar durante la pandemia, es decir, entre 2019 y 2022. Él también, sin quererlo, pero muy agradecido, recibió publicidad gratuita al comienzo de la pandemia, cuando muchos recordaron su película del año 2011, Contagion, notando la gran cantidad de similitudes que presentó la película de 2011, varios años antes de que se presentara el COVID-19. Y en una entrevista en el LA Times, Soderbergh dijo que esa experiencia, que la gente recordara su película y lo que él vivió en el comienzo de la pandemia, le sirvió mucho para crear esta historia y sobre todo para moldear al personaje. Él dijo que había sido fascinante ver los aspectos sociológicos y también emocionales que se presentan en los individuos como consecuencia de una pandemia, y los quise condensar o explorar a través de mi largometraje Kimi. Por favor, voltea un poco hacia la izquierda, hacia la luz. Bien, usando el dedo meñique, ¿puedes sentir el borde externo de la encía? Y con esta película, que estaba ambientada en Seattle, Washington, aunque los interiores se filmaron en Los Ángeles en la primavera de 2021, hablamos de lo que representa este nuevo intento de Steven Soderbergh. Y de nuevo, este hombre tiene esa particularidad. Ha hecho grandes largometrajes, el mejor de todos en mi concepto es Traffic, una película que incluso es digna de ser expuesta y analizada en las aulas universitarias y para los estudiantes de cine por su manejo excelso de los filtros y por su manera de contar varias historias, entrelazarlas, tener diferentes frentes narrativos y al final llegar con un solo resultado. Allí tenía ese gran telón de fondo que era el mundo del narcotráfico. Pero insisto, Steven Soderbergh es de ese tipo de realizadores que tiene un gran nombre, que puede dar buenas películas, pero que también últimamente va en barrena, va en picada, especialmente en su trabajo, en su vínculo con HBO Max. Y lo que habíamos visto con No Sudden Move era prueba de ello, que ya este hombre pues perdió esa chispa del pasado, y pese a que en esa película tenía un gran elenco de actores, trataba de hacerse el interesante, utilizando incluso ese molesto lente ojo de pez para tratar de ser trascendental en su largometraje. Y aquí, pese a que incluso él lo dijo en una entrevista, quiere hablar del tema de la pandemia y asociarlo a una historia de agorafobia y a esto meterle suspenso y misterio, pues vemos una película que no tiene un norte, donde vemos a un personaje supuestamente perturbado, interpretado por Zoe Kravitz, que hace lo que puede con este flojísimo guión, pero que finalmente no resulta siendo del todo creíble. Esa agorafobia pareciera curársele de un momento a otro y no sufrirla más, para resolver ella sola esta situación, y pese
pese a que supuestamente se está enfrentando con sujetos completamente siniestros y desalmados y que son los grandes villanos de turno de esta película, pues lo que vemos es una resolución completamente poco creíble o nefasta, donde ella, y esto no es spoiler ni mucho menos, termina salvando la situación de la forma menos creíble y que uno como público termina preguntándose. Un director de la talla de Steven Soderbergh se da a la tarea de construir una historia medianamente creíble que tiene como telón de fondo la pandemia para terminarla como cualquier película de pandillas. Pues ahí entra ese sano debate dentro de la apreciación cinematográfica de cómo un director finalmente pareciera tirar al traste todo lo que ha sido su carrera y resolver sus películas como si lo hiciera un novato, un hombre que recién ha salido de la escuela de cine. Así que con Kimi tenemos una producción que, si bien se encuentra en la plataforma de HBO Max, pues esa hora y 30 minutos de duración podría ser usada en otro largometraje de mayor relevancia y no en esta película que simplemente apela al buen nombre ya bastante decaído de su director Steven Soderbergh y a la presencia de la preciosa Zoe Kravitz, que insisto hace lo que puede con este flojísimo guión. Presente en HBO Max, una película que navega no con propiedad los terrenos del crimen, el drama y el suspenso, Kimi, del año 2022. Buen número de stream. Sí, pero se asignan al azar, es totalmente anónima, de eso se trata. En De Película, el estreno. La regla número 1 en mi familia: honra a tus padres. Ellos son los seres supremos que te dieron vida, que sudaron y sacrificaron muchas cosas para poner un techo sobre tu cabeza, comida en tu plato, una cantidad brutal de comida. Lo mínimo que puedes hacer a cambio es absolutamente todo lo que te digan. Seguimos aquí en De Película de Caracol Radio en este sábado 19 de marzo del año 2022. Les recordamos que ustedes nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter @caracoldepeli y continuamos hablando de las novedades tanto en la cartelera nacional en las salas de cine como en el streaming. Y estos sonidos que tenemos de fondo pertenecen a uno de los grandes largometrajes presentes en la plataforma de Disney Plus. Una película que hace parte de ese provechoso y otrora grandioso, mágico y extraordinario matrimonio entre Disney y Pixar, con su más reciente película, un largometraje que navega los terrenos de la comedia, la aventura, la fantasía y que está en la animación 3D digital. De 1 hora 40 minutos de duración, Turning Red o Rojo. La competencia es dura, ¿verdad? Qué buen personaje el central de esta producción, Mei Lin, en la película Red, que tiene en la dirección a una mujer nacida un 8 de septiembre de 1989 en Chongqing, en China. Se trata de Domi Shi, que en el pasado pues había estado en el departamento artístico de animación para películas como Los Increíbles 2, como la misma Inside Out, de la cual yo creo que ella también sacó muchos elementos para construir esta historia, y que su experiencia como realizadora se remite a un par de cortometrajes, uno del año 2018 llamado Wow, pero esta película Turning Red se convierte en la ópera prima o en el debut de esta directora Domi Shi. Ya no tengo tiempo para juegos. Si quieren, llámenme. Una jovencita emprendedora, pero en ocasiones irritante. Le falta. Sí, es de ese tipo de jovencitas que está en plena adolescencia, que parece sabérselas todas, que lleva una doble vida. Porque Mei Lin, el personaje de esta historia, que apenas tiene 13 años de edad, tiene dos facetas. Una de ellas es la niña freaky, que está con su grupo de amigas, donde aparece un personaje muy similar a Mirabel de la película Encanto, y donde ellas tienen esos sueños adolescentes. Lo particular de Mei Lin es que es una ganadora nata, una mujercita que si se mete en los proyectos de música, de política, de sus diferentes clases, siempre va a por el todo, a ganar. No existe rival que le mine el camino o que por el contrario le haga pasar malos momentos, pero como
cualquier adolescente, esta niña también tiene su corazoncito y está enamorada del niño lindo de la escuela, pero este hombre, este jovencito, no es que le ponga mucha atención ni mucho menos. Y con su grupo de amigas, Maylin tiene los sueños de cualquier adolescente, pasarla bien, escuchar las canciones de moda y sobre todo pues estar enamoradas casi que platónicamente de los chicos del barrio. Y allí aparece la otra faceta, la otra personalidad de la propia Maylin, porque ella hace parte al interior de su familia, de una familia podría decirse de ultraconservadora, de las buenas costumbres, unos inmigrantes que se asentaron en alguna ciudad de Canadá y donde ellos en una especie de comunidad tienen a su cargo un templo donde se habla de las tradiciones orientales, pero Maylin hace parte, insisto, de ese hogar donde aparece Ming, que aquí podría tildarse como la villana, entre comillas, de la historia, que es una madre sobreprotectora, una madre que prácticamente absorbe cualquier expresión de la volátil personalidad de una adolescente como Maylin y la quiere llevar por el buen camino. Entonces lo que esta niña hace es simplemente ir del colegio a la casa, de la casa al colegio, de no tener actividades extracurriculares y donde la pobre de Maylin tiene que hacer caso de lo que le diga su madre, de lo que ella le dicte su padre, si es un sujeto un poco menos conservador, pero que prácticamente vive subyugado por la presencia de Ming. Sí, estamos hablando de una película de animación por computador de Disney y Pixar, pero eso es lo que presenta la historia que seguramente ustedes verán en muchos lugares donde las adolescentes tratan de explorar su personalidad, pero viven presas de madres muy conservadoras y que prácticamente quieren vivir su vida a través de sus hijas, entonces no las dejan explorar el mundo. Y en eso se convierte Ming, pero todo cambia en el momento en que esta niña pues está con las emociones alteradas y hay un evento en particular, y es que a esa ciudad en Canadá viene un grupo que es muy parecido, podría decirse, a BTS o a estos grupos del K-pop, que se llama Fort Town y que van a visitar esa ciudad en Canadá donde vive Maylin con sus amigas, pero ella no tiene los recursos y por supuesto, más allá de los recursos, el gran problema que se le presenta es que su propia madre Ming no la dejaría ir a ese concierto porque ella considera que se sale de los cánones de lo conservador y de las buenas costumbres que ella le ha inculcado a lo largo de sus 13 años, pero todo cambia en el momento en que, insisto, esas emociones de Maylin se encuentran alteradas y cuando Ming, su madre, le habla de una vieja tradición donde hay una especie de conexión mística con las costumbres orientales y donde ella habla de sus antepasados, cuando esta niña ya prácticamente estalla en cólera después de un episodio vergonzoso que le hace pasar su madre, y cuando se encierra en el baño se da cuenta que se ha transformado en un gigante animal rojo peludo, en un panda bastante lindo, pero pues por supuesto que no encajaría muy bien en sociedad y que no podría ir a estudiar o a cumplir las actividades normales porque pues su presencia no pasaría desapercibida. Pero cuando esta niña, finalmente Maylin, estalla en sus sentimientos y su madre confunde este episodio con esos cambios hormonales que se presentan en la adolescencia, esos cambios físicos que dan ese paso de niña a mujer, viene ese gran punto de giro de la historia, y es que Maylin, ya convertida en este gigantesco panda rojo, Red, que le da el título a la película, descubre que prácticamente lo que hace esta transformación entre ella y ese panda es el manejo de sus emociones, y a partir de ese momento se va a construir la historia de esta película, donde Maylin va a descubrir que el mundo que la rodea está diseñado para que sus emociones dicten lo que van a ser sus conductas. Vamos a ver cómo ese personaje de Ming va a ser, insisto, entre comillas, la gran villana de la historia, porque va a causar toda esa serie de escenarios de frustración, de desánimo por parte de la pobre de Maylin, y como, insisto, ese grupo que viene a esa ciudad es el que va a ser el gran detonante para que se construya esta historia, donde la propia Maylin va a descubrir lo que significa ese paso de la adolescencia a una etapa más adulta, pero sobre todo los secretos que esconde su familia y por qué su madre se comporta de esa forma tan conservadora y tan radical. Venerable antepasada, guardiana de los pandas rojos, humildemente te agradecemos por protegernos y guiarnos, en especial a Mei Mei.
Permítenos seguir sirviéndote y honrando. Y esta producción Red de Disney y Pixar estaba destinada a estrenarse en los cines en 2022, pero al igual que Soul y al igual que Luca, saltó su estreno planificado en el teatro a la plataforma exclusiva de Disney, Disney Plus, debido al rápido aumento de la propagación del COVID-19. Los empleados de Pixar estaban también insatisfechos porque otra de sus películas no vio la luz en las salas de cine debido a la pandemia, pero todo esto hace parte de las movidas de Disney y Pixar con su plataforma Disney Plus y sobre todo con esa guerra de las plataformas que cada día necesita más y más contenidos con gigantes tan importantes como Netflix, como HBO Max y como el mismo Amazon Prime Video. Y es la primera película animada de Disney o Pixar que hace referencia a la menstruación. Y sobre esto hay que decir que esta película de entrada ya empieza a ser demonizada por ciertas mentes ultraconservadoras que porque ven que una imagen animada por computador muestra a una niña bailando, perreando, podría decirse, y que porque está en minifalda vienen a condenar una producción animada por computador que habla de cosas tan importantes como de la adolescencia. Y cuando se hace la referencia a la menstruación en un adolescente también ya surgieron voces e incluso numerales en las redes hablando de que esta película pues estaba siendo un poco atrevida para hablar de un tema familiar y que no estaba dirigida a los niños. Y entonces cuando a los niños se les empieza a hablar con esos insanos tabú, viene un escenario que parece de siglos atrás y no precisamente de 2022, pero como película hasta cierto punto funciona bien. Es una historia bien entretenida, ese personaje central de Mei Lin es bien construido y seguramente muchas niñas van a identificarse con ellas aquí, pese a que la madre resulta siendo la villana de la historia. También se da a entender el porqué de sus motivaciones, pero seguramente también muchas madres e hijas se van a sentir identificadas con estas situaciones que presenta esta producción animada por computador y seguramente van a tener otra visión diferente después de que la vean, después de que la visualicen en la plataforma, y seguramente van a hablar y van a tener una charla entretenida acerca de sus relaciones contractuales. Hasta ese punto llega una película que después, ya cuando empieza a navegar los terrenos de la fantasía, se sale un poco de cauce, pero dentro de lo que nos ha presentado Disney Pixar en los años recientes, Red viene a recuperar un poco esa esencia de esas producciones que su gran valor era que eran dirigidas a todo tipo de público y que si bien eran más diseñadas para los más pequeños, los adultos podrían divertirse, incluso sacarle algún provecho. Y aquí, insisto, seguramente muchas madres y muchas hijas adolescentes van a verse reflejadas, y ese es el gran valor que nos presenta esta Red, donde también se mezcla algo del misticismo y la cultura oriental y esas familias inmigrantes que llegan a tierras extranjeras tratando de conservar su esencia. Así que disponible en la plataforma de Disney Plus, se trata de la película Red del año 2022. Es casi igual a Devon. No entiendo por qué a Mir le gusta. Ni siquiera es tan lindo.